Bueno, sigamos ahora en el área de lengua y literatura, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a recordar temas que hemos visto durante este parcial y a su vez, sí, estudiar un poco más de lo que hemos visto, pues, ¿no? Entonces usted puede, vamos a ver, le comunico que el examen va a ser oral, ¿sí? En la cual simplemente voy a hacer una llamada, ya voy a enviar por grupo, ¿no? Para que esté a la expectativa, ¿no? En qué momento será más o menos la llamada, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a recordar el tema. Entonces, vamos a empezar con el tema de lo que es la revista, ¿sí? ¿Qué es lo que es la revista? ¿Sí? ¿Qué son revistas? Son publicaciones que se dan mensuales, quincenales, ¿sí? Ya, o semanales, pues, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos de cocina, ¿sí? Tenemos de cocina, de medicinas, de maquillaje, de ropa, de calzado, de informaciones que también nos da, por ejemplo, la revista Vistazo, ¿sí? Etcétera, pues, ¿no? Y a su vez decimos que la revista contiene una portada, ¿sí? Eso también le tomé una lección escrita, ¿no? Viendo cuáles eran las partes, ¿no? Las partes de una portada de una revista, ¿no? ¿Cuáles eran? A ver, ¿cuáles eran esas partes de la portada? Decimos que era la portada, ¿sí? La portada, el código de barra y precio, ¿sí? El título o cabeza, subtítulos, ¿qué más? A ver, subtítulo, ¿ya? La foto principal, ¿sí? Y fecha y número, ¿no? ¿Ya? Y el titular de la portada. Eso es lo que comprendía, lo que corresponde que diga a las partes de lo que es una revista, ¿no? Bueno, decíamos que a su vez, ya le paso aquí una revista, ¿no? Ya, listo. Verás, decíamos que la revista, yo presentaré qué tipo de revista es, ¿no? Yo no voy a preguntar, por ejemplo, qué es lo que contiene esa revista, ¿no? Como pasó la vez pasada que hubo de que no le parecía la respuesta y todo eso. La pregunta fue bien clara. ¿Qué intención comunicativa tenía la revista? O sea, qué es lo que daba a conocer, ¿ya? La revista. No es de qué es la revista, ¿no? Entonces, esa no fue la pregunta que se le hizo. Entonces, presento la misma revista. ¿Qué intención comunicativa tenía esta revista? Esta revista tenía la intención comunicativa de promocionar artículos, tenía la intención de vender, ¿sí? Si yo voy a enseñar, vendo, pues no. Y o a su vez de comprar este producto, que también lo podría aceptar porque es de compra y venta, pues no. Entonces, eso era lo que es en sí, ¿no? Yo incluso le enseñé, ¿no? Que había perfume de venta, dije yo, ¿no? Entonces ahí yo daba un tip, pero sin embargo decía que no, que simplemente era una revista en la cual de maquillaje. Entonces esa no fue la pregunta. Y entonces ya para que quede bien claro, para que profundicemos eso, pues, ¿no? Dice, la intención comunicativa tiene, por ejemplo, si se le representa una revista de cocina, ¿cuál es la intención comunicativa? De enseñar a cocinar, ¿no? De medicina, de vender medicinas, por ejemplo, si le podría yo estar enseñando, ¿no? De pronto, ¿no? De promocionar medicina, pues, ¿no? Luego, así sucesivamente, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora otro tema que fue, ¿no? ¿Qué es lo que es un sustantivo? El sustantivo, ¿qué es el sustantivo? A ver, es la palabra, ¿no? Es la palabra que sirve para identificar a cada persona, animal o cosa, ¿sí? Entonces, y se dividen en dos, pues, ¿no? Tenemos sustantivos propios y sustantivos
comunes. ¿Cuáles son los sustantivos propios? Sustantivos propios son aquellos que nombran a la persona, ¿sí? Que nombra a la persona por su nombre, pues no, ¿sí? Para identificarlos, pues no. Y generalmente se escriben ¿con qué? Con mayúscula. Se escriben con mayúscula. Esa es la única forma que usted puede identificar si este nombre, o sea, si es un sustantivo propio o un sustantivo común dentro de una lectura o una escritura, pues no. Entonces, ya, ahora, sustantivo común igualmente es la palabra que nombra a todas las cosas, ¿no? Personas, animales, ¿no? Pero de forma general, ¿sí? De forma general, no específicamente a uno, ¿sí? Sino que abarca de forma general, pues, ¿no? Ya. Por ejemplo, puede ser un estudiante, un perro, o una mesa, una silla. Entonces, estamos hablando de eso que son sustantivos comunes, ¿no? Vuelta tenemos otro tema acá, muy importante, a ver cuáles serían el uso de la mayúscula. Entonces, el uso de la mayúscula, ¿no? Decimos que se escriben con mayúscula, por ejemplo, los nombres de personas, apellidos, lugares, ¿ya? También decimos que al inicio, sea de una oración, de un párrafo, se escribe con mayúscula, o también después de un punto, ¿sí? Después de un punto también se escribe con mayúscula, pues, ¿no? También títulos de obras literarias, ¿sí? Títulos de cuentos, se podría decir, ya. Ahora también decíamos que clases de sílabas. ¿Cuáles serían esos tipos de sílabas que nosotros conocimos? ¿Nos conocimos? Dos. ¿Cuáles eran esos dos tipos de sílabas? Átonas, ¿sí? Las sílabas átonas y tónicas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles eran las tónicas? A ver, vamos a recordar. ¿Cuáles eran las tónicas? Las tónicas son aquellas sílabas, ¿no? Donde tiene la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, mamá, ¿ya? ¿Cuál es la sílaba tónica? Ma, es la segunda ma, ¿no? Porque hay sílabas tónicas que se tildan y hay sílabas tónicas que no se tildan. Sin embargo, cae en esa palabra o en esa sílaba la mayor fuerza de voz, ¿sí? ¿Ya? Entonces yo digo mariposa. Entonces, ¿cuál es la sílaba tónica? En po, mariposa, ¿ya? Así sucesivamente. ¿Y cuáles son las átonas? Las átonas son las que no tienen mayor fuerza de voz. Ya, así de sencillo. No le voy a estar mezclando cuál más, ¿no? Entonces, la tónica son las que donde tienen la mayor fuerza de voz y a su vez hay unas que se tildan y otras que no se tildan. El resto son átonas, ¿ya? Listo. Bueno, también decimos que vimos también el otro tema, ya, el uso de la P y B, antes de P y B se escribe con M. En este caso, en este caso yo preguntaría, ¿no? Por ejemplo, me dice palabras, ¿no? Utilizando este uso, pues, ¿no? Entonces, o si no, o a su vez le estaré dando nombres y me estará indicando si se escribe con M o se escribe con N, pues, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Decimos, se escribe con M antes de P y B, ¿sí? Eso téngalo muy claro. Ya, en el momento de escribir, ya, no, lleva B. Entonces, si lleva B, entonces lleva M, ¿ya? Igual si se lleva P antes de P, M, ya, listo. Ya, otro tema, ya, sinónimos y antónimos. ¿Cuáles eran los sinónimos? ¿Cuáles eran los antónimos? Sinónimos decimos, ¿no? Que es la palabra que se expresa, ¿no? Con ideas semejantes, o sea, con igual significado. Se escriben diferentes, pero tienen el mismo significado, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo digo ganador, vencedor, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo alegre, feliz, contento. He dicho muchas palabras, pero a su vez tienen un mismo significado, ¿sí? Esos son los sinónimos, ¿sí? También puedo decir, balón, pelota. O sea, es lo mismo, pues, ¿no? Bueno, los antónimos. ¿Cuáles serían los antónimos? Los antónimos es lo opuesto, o sea, lo contrario, podríamos decir. Si yo digo día, noche, gordo,
flaco, ¿sí? De esa manera, pues, ¿no? Entonces son los antónimos, ¿no? Luego tenemos también otro tema que vimos, lo que son, lo que es la fábula, ¿sí? ¿Qué es lo que es la fábula? A ver, vamos a ver, ¿qué es la fábula? ¿Ya? Es un cuento corto donde, ¿qué? Donde los animales hablan, pues, ¿no? Donde los animales hablan, ¿no? Y realizan acciones. Y a su vez nos deja una enseñanza, pues, ¿no? Una moraleja o una enseñanza. Habíamos visto que los elementos de la fábula y la estructura de la fábula. ¿Qué son los elementos? Los elementos son de qué está formada, ¿sí? De qué es lo que está, de qué está formada una fábula. Comprende de un narrador, los personajes, ¿sí? Y el acontecimiento. El narrador simplemente es la persona que narra el cuento, ¿ya? Y lo que es los personajes, ¿ya? Entonces pueden ser, dice, realizan las acciones, ¿no? Pueden ser animales, ¿sí? Pueden ser animales o personas a la vez que realizan junto con el cuento, pues, ¿no? Luego también tenemos el acontecimiento, son los hechos que se dan en la historia, pues, ¿no? Los hechos que se dan en la historia, pues, ¿no? En la narración. Ahora, lo que es la estructura es muy diferente, la estructura es cómo en sí está compuesta esa fábula, ¿no? ¿Qué es lo que quienes intervienen? Ya no, pues, ¿no? Entonces, tenemos ahí cómo está compuesta la fábula y de qué está estructurada, ¿no? Tenemos de un inicio, tenemos de un desarrollo, de un desenlace y de una moraleja. El inicio, ¿qué es lo que presenta el inicio? El inicio presenta, ¿no? A los personajes y la trama principal, de qué se va a tratar lo que es la fábula, pues, ¿no? Luego tenemos el desarrollo. En el desarrollo se desarrollan los acontecimientos, dicen, ¿no? Los acontecimientos, ¿no? O sea, los sucesos, ¿sí? Los sucesos y los hechos que ocurren en esa historia, pues, ¿no? Ya es ahí donde se arma lo que es el nudo y lo que es el conflicto, pues, ¿no? Y por último tenemos lo que sea el desenlace. ¿Cuál sería el desenlace? La resolución de que del conflicto que haya pasado en dicha fábula, pues, ¿no? Entonces, y a su vez esto nos deja con una moraleja, ¿ya? La moraleja, ¿qué es la moraleja? Dice, presenta, ya en este caso presenta lo que es la enseñanza que nos deja dicha historia, dicha narración, dicho cuento, pues, ¿no? Entonces, ya, y por último, ya, hasta ahí nomás vemos, porque ya estábamos viendo lo que es el alfabeto ya comprende lo que es el otro parcial, en la cual ya tenemos ahí un tema no adicional, pues no, porque igual ese otro tema lo dejamos en stand-by hasta la siguiente semana, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuáles eran, por ejemplo, qué es la revista, ¿sí? Partes de la portada de una revista, qué es el sustantivo, ya cuántas clases de sustantivos hay, el uso de la mayúscula, qué es la sílaba tónica, qué es la sílaba átona, ¿sí? Qué son sinónimos, qué son antónimos, qué es la fábula.